Vamos a continuar entonces hoy con esta tercera parte de la segunda unidad, las teorías pospositivistas, el cuestionamiento de la legalidad. Vimos ya Luhmann, vimos Rawls, y hoy vamos a abordar Dworkin-Alexis y los principios como corrección de la legalidad. Tenemos las dos lecturas de Dworkin y Robert Alexis, y vamos a arrancar esto pues con esta, digamos, afirmación, esta perplejidad, parafraseando el planteamiento de Hart, de que efectivamente la recepción de Dworkin y Alexis en Colombia ha sido una tergiversación del planteamiento original. Vamos a explicar por qué y en qué consiste precisamente esa tergiversación. Sin duda, el origen de eso, aunque puede rastrearse de pronto en otros autores, ha sido, digamos, la afirmación que hiciera el profesor Diego López en el texto, pues en el libro de la Escuela Judicial Lara Bonilla sobre interpretación constitucional, donde Diego López dice lo siguiente: la Corte Constitucional colombiana utiliza el balanceo para medir el peso específico de dos derechos constitucionales en conflicto y determinar cuál de ellos ha de predominar. Un test es una formulación verbal que la Corte Constitucional da como forma de balancear y ponderar. Aquí ya pues está produciéndose una identificación entre ambos planteamientos. La teoría del balanceo es la teoría de Dworkin y la teoría de la ponderación es la teoría de Robert Alexis. Entre intereses contrapuestos, los test que utiliza la Corte Constitucional son ponderación concreta para el balanceo de derechos fundamentales en conflicto. Y ahí obviamente ya pues quedan totalmente amalgamados tanto Dworkin como Alexis. Entonces, desde esa consideración crítica vamos a abordar cada uno de los paradigmas, de los planteamientos. Están dentro del mismo paradigma interpretativo de los dos planteamientos de estos dos autores. El uno, pues Ronald Dworkin, muerto hace relativamente poco, quien es el que reemplaza a Hart en la Universidad de Oxford, a la muerte de Hart, al retiro de Hart y la muerte de Hart posteriormente. Volvemos, como siempre, pues a los juicios de Nuremberg, porque de nuevo no me cansaré de repetirles, los juicios de Nuremberg constituyen un golpe a la legalidad, digamos, a la identificación que se había hecho entre derecho y legalidad, por el argumento de los criminales de guerra de que eran inocentes porque precisamente habían actuado legalmente. Y eso era así. Eso había sido así. Todo lo que se hace en el régimen nazi es legal. Y sin embargo, ni fue justo, ni fue como desde ese momento empieza a cuestionarse, ni fue realmente decisiones en derecho. Y empieza, digamos, a darse esa ruptura entre derecho y legalidad, que de alguna manera se había establecido desde la exégesis
y se había consolidado en todo el siglo XIX y había terminado, digamos, de tener su formulación final, como lo vimos con el positivismo, por lo menos hasta el primer Kelsen. Y después de Nuremberg, como he tratado de mostrarles, se empieza a plantear este interrogante, esta pregunta de cuál es la instancia de corrección de la legalidad. ¿A dónde se puede acudir cuando la legalidad es extremadamente injusta o cuando la legalidad es injusta, simplemente? Y hemos visto, pues, a lo largo de este curso, las 4 respuestas que se fueron dando. Primero, Radbruch, ¿sí?, quien es el que llama inicialmente, casi en el mismo momento de los juicios de Nuremberg, a la necesidad de volver a acudir a una instancia de justicia. En un primer momento, esa instancia de justicia, Radbruch la va a referir a la jerarquía de valores que una sociedad en un momento dado pueda determinar. Toda sociedad establece una jerarquía de valores, eso no es un planteamiento. Él lo estaba, digamos, retomando de Max Scheler, que no solo es un filósofo, sino es un sociólogo igualmente, ¿sí? Se enmarca dentro de esto que les he dicho, en Alemania era la sociología de la reflexión. Toda sociedad establece una jerarquía de valores. Entonces él convoca a que la justicia sea de alguna forma la manera y el determinante y la instancia desde la cual el derecho positivo pueda ser enjuiciado, ¿sí? La legalidad pueda ser enjuiciada. Es decir, que se rompiera con esa simetría que se había planteado entre derecho y legalidad, y se reconociera que el derecho es una instancia más amplia que lo legal, ¿sí? Y que ese derecho a su vez podía en un momento dado acudir a esa jerarquía de valores donde la justicia, por lo menos para los ordenamientos occidentales, tenía, digamos, o podía tener un sitial especial y superior a la legalidad. De ahí más tarde el mismo Radbruch concibe lo que él va a llamar un derecho supralegal, al cual la legalidad está sometida. Todo ese contexto de la Segunda Guerra Mundial es la que genera la reacción del Kelsen II, del segundo Kelsen, el Kelsen de la segunda edición de la teoría pura del derecho, que les recuerdo constituye un giro de 180 grados en Kelsen, porque digamos que transitamos de esta concepción de el juez como boca de la ley a un juez discrecional que debe fungir como instancia de corrección para que en un momento dado pueda oponerse a esa extrema injusticia cuando la legalidad así lo esté en cierta forma propiciando
Obviamente aquí Kelsen cae en una postura realista, en primer lugar, porque va a concebir el juez como creador de derecho, pero también eh, se desliza hacia una forma muy particular de justnaturalismo, en la medida que el juez también va a poder involucrar sus propios valores en la decisión judicial. Un año después de la publicación de la segunda edición de la teoría pura del derecho, Hart va a plantear primero la regla de reconocimiento como una regla empírica que tiene que ser reconocida no solamente desde el punto de vista interno, es decir, desde el operador del sistema jurídico, desde la perspectiva del abogado, si ustedes quieren, del funcionario, del juez, pero también la regla de reconocimiento que tiene que ser reconocida por el observador del sistema jurídico. Y es ese punto de vista externo del observador del sistema jurídico el que va a predicar la legitimidad y la eficacia del ordenamiento. Con esto Hart le quitaba, digamos, al derecho propiamente dicho, a la legalidad, si ustedes quieren mejor, le quitaba la posibilidad de predicar simultáneamente tanto la validez como la legitimidad y la eficacia de lo legal. Y ponía en cabeza de la sociedad, digamos, esa tarea. Es la sociedad, es el observador del sistema jurídico quien puede predicar cuando una norma es legítima y cuando es eficaz. No es el abogado, ¿sí? Y no es la instancia de validez. Y lo hacía precisamente para que esa instancia de validez quedara supeditada al control, si se quiere, de la ciudadanía, al control de la sociedad. Y Hart pone además una instancia adicional que será la del derecho mínimo natural, ¿sí? Es decir, el derecho tiene que responder a unos mínimos. Hart, en la línea de la filosofía analítica del segundo Wittgenstein, lo llama unas verdades lenguágicas, unos macrojuegos de lenguaje. Recuerdo que Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, digamos, tiene también un giro. El primero intentaba dar claridad del lenguaje, de un lenguaje que en abstracto, que podríamos decir, él considera como universal, pero el segundo Wittgenstein comprende que la sociedad está formada por juegos de lenguaje. Cada clase social, cada eticidad, cada profesión tiene su propio juego de lenguaje, su manera de referirse, su manera de comunicarse, su manera ¿sí?, de dialogar, sus fórmulas, ¿sí?, sus expresiones. Pero se requieren unas macrojuegos de lenguaje que permitan que la sociedad entre ellos, entre esas diferentes y heterogéneas formas de vida y eticidades, puedan de alguna manera tener un piso común, y eso es lo que va a llamar Hart un derecho mínimo natural. Ese derecho mínimo natural era el respeto a la vida, el respeto a una mínima propiedad, la posibilidad de tomar decisiones por principios y no por egoísmo nacional, ¿sí? El reconocimiento de un sistema coactivo
Y ese derecho mínimo natural, entendido como verdades, macroverdades lenguágicas, es el que el derecho tiene que respetar, y de lo contrario, si no lo hace, la sociedad puede acudir de nuevo a, a la desobediencia, a la resistencia al derecho injusto. ¿Sí? Por eso Hart vuelve a reeditar esa opción y esa posibilidad. Y 10 años después de la publicación del concepto de derecho, Rawls, con los principios de justicia, que recuerden es la forma en que Rawls actualiza los principios de Filadelfia, plantea ahora la desobediencia civil como el mecanismo que tienen las minorías particularmente contra las leyes promulgadas por mayorías legislativas que no respetan el consenso constituyente que ha formulado esos principios de justicia. Así había, digamos, así se había desarrollado a partir de Nuremberg la reflexión en el derecho de cuál podía ser la instancia de corrección de la legalidad extremadamente injusta, llegando precisamente a la fórmula más elaborada rawlsiana de desobediencia civil, que podríamos decir desarrolla la posibilidad de corrección desde el punto de vista externo. Pero ahora vamos a llegar a Dworkin e igualmente a Alexis, a la definición de la corrección de la legalidad desde el punto de vista interno. Quiero que ustedes entiendan precisamente ese punto de que Rawls es el que plantea los principios como instancia de corrección de la legalidad desde el punto de vista externo, retomando la división de Hart, y Dworkin va a desarrollar los principios como instancia de corrección de la legalidad desde el punto de vista interno. Ese es el gran aporte, digamos, del planteamiento de Dworkin, que es rawlsiano. Dworkin, pues obviamente, de manera crítica, como tiene que ser siempre, cuando el alumno recoge las enseñanzas del maestro, de manera crítica retoma a Rawls y recoge los principios y muestra, digamos, su rol y su papel dentro de un sistema jurídico. Como muy bien lo ha mostrado Rodolfo Vigó, que es un profesor argentino, que tiene un libro sobre los principios jurídicos, un libro muy interesante. Toda esta reflexión, él lo pone de presente, surge a partir de Nuremberg y encuentra precisamente en Dworkin pues, el gran catalizador de la discusión en el marco de los sistemas jurídicos contemporáneos. Como habíamos visto, en el concepto de derecho de Hart, la regla de reconocimiento es la regla secundaria más importante en la medida en que es criterio último y es regla última y criterio supremo para definir qué reglas pertenecen al sistema. La regla de reconocimiento define qué reglas son válidas y cuáles no. Pero Dworkin confronta esa regla de reconocimiento de Hart
y la confronta porque muestra cómo la regla de reconocimiento no permite reconocer los principios jurídicos. Permite claramente definir la validez de las normas, cuando una norma es o no es válida, pero no permite precisamente abordar lo que para Dworkin es una instancia clave de un sistema jurídico, que son los principios. Porque los principios lo que ponen de presente es la regla social, ¿sí?, como fuente de derechos y obligaciones, ¿sí?, que no está explícita en las leyes. Las leyes muchas veces la presuponen, a veces incluso las leyes se conciben en oposición a esos principios, ¿sí? Y eso es parte, digamos, de la reflexión que va a hacer Dworkin. A veces incluso hay una regla social que confronta la regla de reconocimiento, como en el caso de nuestro ordenamiento. La ley es para los de Ruana, la consideración muy popular de que la ley está hecha para castigar al pobre, ¿sí?, y para favorecer al rico, ¿sí?, una consideración, digamos, de la idiosincrasia popular. U otra que se las he señalado antes, la famosa afirmación de Benito Juárez: para mis amigos todo, para mis enemigos el rigor de la ley. Es decir, cómo la ley termina siendo un instrumento para perseguir al enemigo. Pero para los amigos no hay ley. Esas son reglas sociales, ¿sí?, que confrontan la regla de reconocimiento como tal, ¿sí?, y que en un momento dado la pueden poner en cuestión. Eso para Dworkin es clave en la consideración de un sistema jurídico, porque muestra la necesidad, además, de que la regla de reconocimiento tenga que ser reconocida por el punto de vista externo, que es algo que, como les he intentado decir, nos ha sucedido aquí en Colombia, que hemos restringido la Constitución al punto de vista interno, pero no hemos comprendido que la Constitución también tiene que ser reconocida social y popularmente, porque de lo contrario, digamos, carece de la mitad, digamos, de su sustento. Entonces, Dworkin muestra que para los casos difíciles, esta es una categoría pues que ya se venía trabajando, los hard cases, ¿sí?, no sirve la regla de reconocimiento, no sirve simplemente establecer si la regla es válida o no es válida, sí, porque la problematicidad que connota el caso difícil, requiere ir más allá de la legalidad. Esto es muy importante porque aquí ya Dworkin, de manera expresa y explícita, está mostrando que los conflictos de fondo en el derecho no se solucionan en términos de legalidad, que es necesario desbordar la justicia procedimental, ¿sí?, que es necesario desbordar incluso la segunda instancia, que la segunda instancia sigue siendo la otra punta del palo
de la misma justicia procedimental. Y en los casos difíciles hay que ir más allá de ese palo, de esa mera justicia procedimental. Entonces, el juez tiene que entrar a hacer una reflexión no solamente legal, tiene que acudir a una instancia supralegal, ¿sí?, a una instancia de principios que hace parte del ordenamiento. ¿Sí? Porque los principios no son principios extranormativos, no son principios que estén por fuera del ordenamiento, los principios están ahí. Lo que pasa es que requieren un trabajo de interpretación por parte del juez. ¿Sí? Y el juez no puede acudir a la mera legalidad. ¿Por qué? Porque las leyes están concebidas por un legislador, por un congreso, por un parlamento, donde se expresan las fuerzas políticas y donde muchas veces esas fuerzas políticas mayoritarias van y confrontan los principios mismos constituyentes. Entonces el juez tiene que, digamos, desarrollar todo un ejercicio hermenéutico profundo y complejo, vamos a verlo, para poder efectivamente darle solución a estos casos difíciles que no se pueden solucionar simplemente desde la instancia de la legalidad. Y que tampoco para Dworkin pueden quedar, digamos, a la plena discrecionalidad del juez. El juez tiene que orientarse por una dimensión, por unos criterios que sean efectivamente demostrables, por unos criterios que puedan ser explicitados. Y no solo como, en cierta manera, había terminado el segundo Kelsen planteándolo, a la discrecionalidad absoluta del juez. Aquí vienen igualmente otra de las tergiversaciones que se ha planteado en nuestro contexto, y es la de que Dworkin es jus naturalista. Esta es la afirmación precisamente que se hizo en el folleto de la Escuela Judicial Lara Bonilla de Filosofía del Derecho. La hace el profesor Jairo Iván Peña y el profesor argentino Bonorino, de que Dworkin es jus naturalista porque defiende principios extranormativos, como si los principios a los que está acudiendo Dworkin fueran principios por fuera del ordenamiento. Bueno, es Dworkin quien en los derechos en serio afirma un principio pertenece a un orden jurídico. Los principios son extralegales, pero no son extranormativos, no son externos al ordenamiento, hacen parte del ordenamiento. Y eso es lo que precisamente Dworkin va a mostrar. Entonces, Dworkin no es un autor jus naturalista, aunque Dworkin no se preocupa por eso, porque realmente ya en este momento Dworkin está viendo que la discusión justnaturalismo y positivismo es una discusión, como lo vimos en la introducción, en el planteamiento de Carlos Nino, es una discusión bizantina, ¿sí? El derecho siempre implica una dimensión moral, siempre implica una dimensión moral, ¿sí? Todos los códigos no tienen no solamente un sustento político, sino tienen además un sustento moral, ¿sí? El derecho y la moral son inseparables, inseparables. Entonces,
La afirmación del profesor Jairo Iván Peña es equivocada y desafortunadamente también queda consignada, como la que hiciera el profesor Diego López, en, las, en, los, en los folletos de la Escuela Judicial Lara Bonilla. Los principios son precisamente, digamos, esa instancia político-moral a través de la cual se sustenta un sistema jurídico. Así como lo vimos en Rawls, de que los principios eran el consenso político en el marco de un Congreso Constituyente. Los principios son, digamos, esa gelatina que le da consistencia a todo el sistema jurídico. Esa gelatina que sostiene un sistema jurídico, que filtra un sistema jurídico, sobre la que flota toda la legalidad de un sistema jurídico, toda la normatividad de un sistema jurídico. ¿Sí? Y es la gelatina que permite que la perspectiva sociopolítica e histórica de un momento dado, de una sociedad dada, filtre el derecho. Por eso para Dworkin el derecho no es un sistema abstracto, ¿sí? Sin vasos comunicantes con la sociedad, sino que al contrario, a través de los principios está imbricado con lo social, de manera estrecha. Y cuando cambia la sociedad, es gracias a los principios que puede en un momento dado reinterpretarse la legalidad, ¿sí? E incluso replantearse la legalidad. De ahí porque la importancia de los principios en un sistema jurídico. Aquí también se impone la necesidad de diferenciar valores y principios. Los valores son los valores contextuales, los valores son los valores de las regiones, los valores son los valores de las eticidades, los valores son los valores de las formas de vida, de las clases sociales, si ustedes quieren, de los estratos, si prefieren, ¿sí? Pero cuando ya nos encontramos en un proceso de configuración constituyente y de configuración jurídica, pasamos a un nivel no de valores, sino de principios. El derecho en esencia es y son principios, está inspirado en principios, más que en valores, porque en el momento en que estamos en un Congreso Constituyente, como lo veíamos, digamos, en Rawls, y formulamos las características de un ordenamiento constitucional, ahí ya hacemos un consenso político-moral que inspira las normas constitucionales y posteriormente toda la jerarquía normativa, toda la pirámide kelseniana. ¿Sí? Pero ya a ese nivel no hay valores propiamente dicho. ¿Sí? Ya a ese nivel estamos hablando es de principios, ¿sí? Y de cómo los principios filtran el ordenamiento. Porque de lo contrario, si fueran los valores los que filtraran el ordenamiento, ese ordenamiento tendría un carácter meramente contextual, no sería universal, ¿sí? Sería un ordenamiento caníbal, si ustedes quieren, sería un ordenamiento que respondería no a
unas pretensiones generales, sino a unas expectativas particulares de una comunidad. Por tanto, digamos, dentro de la tradición kantiana, sustancialmente, y particularmente en la línea de Dworkin y de Rawls, el derecho y las normas jurídicas responden a principios, no responden a valores. Aunque veremos cómo en Alexi esa posición varía. Entonces lo que hace pues Dworkin, ya de manera explícita, de manera expresa, no solamente es reivindicar los principios, sino también es reivindicar los principios de Filadelfia, en el caso angloamericano. Los principios en términos, digamos, de cualquier ordenamiento, pero para el caso particular de los Estados Unidos, los principios de Filadelfia. Y entonces ahí la reflexión de Dworkin va a mostrar que en Filadelfia se produjo una discusión en torno a, primero, cuáles eran los principios político-morales que podían consensuar a las 13 colonias. Y va a plantear, y van a lograr, digamos, un consenso en torno a dos principios político-morales. Todos somos iguales y el que no es igual tiene que ser tratado como igual. Esos son los dos principios político-morales que van ya en el marco del Congreso Constituyente a ser constitucionalizados y juridizados como principios constitucionales de debido proceso y tratamiento equitativo. Debido proceso y tratamiento equitativo. Y esto remite igualmente, digamos, a una reflexión que ha hecho Dworkin, que aparece en un libro que se llama La filosofía del derecho, ¿sí? De que voy a leer textualmente, los problemas de jurisprudencia son, en lo más profundo, problemas de principios morales, no de hechos legales ni de estrategia. Cualquier teoría del derecho competente debe ser ella misma un ejercicio de teoría moral y política normativa. Lo que quiere decir Dworkin es que todo problema jurídico, en últimas, remite a un problema moral, ¿sí? Precisamente porque lo moral está imbricado con lo jurídico, porque no hay forma de distinguir y de diferenciar lo jurídico de lo moral. No es una postura justnaturalista, vamos a ver la próxima semana el neojustnaturalismo, ¿sí? Aquí es la consideración de que el derecho, contrario a lo que el positivismo, o como lo llama Ferrajoli, el paleopositivismo, el positivismo más radical, más extremo, siempre ha considerado, ¿sí? De que efectivamente se podía separar lo moral de lo jurídico. Para Dworkin, esa separación es absurda, ¿sí? Y por eso, en últimas, todo problema, y particularmente cuando son casos difíciles, todo problema jurídico termina siendo un problema moral.
¿Qué pasó en Filadelfia? Entonces, se establecen estos principios: principio de igualdad, principio de igual consideración y respeto, se constitucionalizan, ¿sí? Derecho a debido proceso, derecho a tratamiento equitativo, y esos ya constituyen el dique natural de un sistema jurídico, el dique de los principios, ¿sí? El dique de los principios. El otro dique, que es un dique artificial, que es un dique coyuntural, está representado por las leyes. Pero las leyes se inspiran ¿en qué? En directrices políticas. En directrices políticas. ¿Por qué? Porque los legislativos, ¿sí? Los legislativos que se eligen cada 4 años, ¿sí? Representan las fuerzas políticas mayoritarias, ¿sí? Que llegan, ¿sí? A su seno. Por tanto, la ley no es, como se creía en el siglo XVIII, la expresión de una razón universal. La ley es la expresión de las fuerzas políticas mayoritarias, ¿sí? De las alianzas mayoritarias que en un momento dado se concretan en un parlamento, se concretan en un congreso, ¿sí? Entonces, para Dworkin, cuando hay un conflicto de normas, obviamente no se le puede dar prioridad a la ley como tal, ¿sí? Porque la ley es la representación de esas mayorías legislativas, como ya lo había mostrado Rawls. Tiene que dársele prioridad a los principios que son la expresión del consenso mayoritario, perdón, del consenso. Como les decía, consenso mayoritario es una contradicción en los términos, son la expresión del consenso constituyente, ¿sí? Y por tanto, en este caso, consenso prima sobre mayorías, ¿sí? Por tanto, los principios priman sobre las leyes. Las mismas leyes quedan sometidas, ¿sí? Al consenso de los principios establecidos en un Congreso Constituyente. Y entonces, la respuesta correcta, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es el criterio de la respuesta correcta? ¿A qué debe responder la respuesta correcta en el derecho? ¿Sí? Debe responder a los principios, no a las leyes. En los casos, particularmente en los casos difíciles, ¿sí? Porque las leyes responden a las directrices políticas del momento, a la voluntad de las mayorías, a las alianzas mayoritarias, ¿sí? Pero el caso en conflicto tiene que ser resuelto desde los principios, es decir, desde el consenso. Y eso tiene que ser explicitado en 3 momentos, dirá Dworkin: momento preinterpretativo, interpretativo y postinterpretativo. Y es una novela en cadena, por eso la concepción de Dworkin se va a denominar derecho como integridad, ¿sí? Porque se somete a los principios, porque aunque se vuelva a fijar un nuevo precedente, no hay ruptura del orden constitucional, es un nuevo capítulo de una novela en cadena, ¿sí? A veces ustedes van leyendo un libro, lean a Murakami y de repente saltan a otro momento, ¿sí? Incluso un momento previo, saltan a otra argumentación, ¿sí? El hilo narrativo eventualmente, digamos, adopta otra modalidad espacial y temporal,
pero es la misma novela, ¿sí? Entonces, Dworkin dice, no hay ruptura constitucional, es un nuevo capítulo de una novela en cadena. Y hace parte, pues, digamos, de esta concepción de la respuesta correcta. Entonces, el derecho como praxis interpretativa, y ese es el énfasis que quiere darle Dworkin, requiere una interpretación, la llama él, creativo-constructiva, en la línea de Nietzsche, de Heidegger, de Gadamer, ¿sí? Necesita una hermenéutica profunda, compleja, versátil, dúctil, para tomar el término que veremos más tarde de Zaglebski, ¿sí? Que necesita explicitar la moralidad política que sustentó el consenso político-moral de ese Congreso Constituyente, que estableció los fundamentos político-morales sobre los que se levantaron los principios constitucionales y jurídicos del ordenamiento. Obviamente, para Dworkin, esto es un ejercicio de interpretación estética del texto y de interpretación ética del derecho, ¿sí? Supremamente exigente. Por eso él va a reunir, digamos, en la figura metafórica del juez Hércules, este ejercicio interpretativo. No es el juez leguleyo, ¿sí? No es el funcionario leguleyo, no es el abogado leguleyo, ¿sí? No es el tinterillo, como lo llama el profesor Rodolfo Arango, ¿sí? Sino es un ejercicio de interpretación mayúsculo, ¿sí? Que le permite al juez efectivamente integrar el conflicto normativo y solucionarlo a la luz de los principios. Y para Dworkin, este sistema, esta propuesta de derecho como integralidad, como integridad, no solamente es válido para los sistemas del common law, también es válido para los sistemas románicos como el nuestro. Entonces, estamos acudiendo a un juez intérprete crítico y creador que desborda la exégesis, y que construye la solución y reconstruye la solución a partir de los principios, no a partir de las leyes, ¿sí? Y esa es para Dworkin la interpretación de los sistemas jurídicos en la sociedad moderna, ¿sí? Y que en un momento dado pues combina y armoniza pues todo el arsenal, si ustedes quieren, y todos los diferentes paradigmas jurídicos postconvencionales que puedan ponerse en juego precisamente para la interpretación del derecho en esos términos. Entonces, la validez jurídica es la concordancia con los principios y los preceptos constitucionales derivados de esos principios político-morales. Entonces, el derecho válido es un ejercicio de hermenéutica político-moral y es el desentrañamiento de unos principios en un proceso interpretativo político-moral, ¿sí? Porque tiene que precisamente ir a esos
a esas raíces del constituyente que nos remiten a discusiones profundas de carácter político-moral. En el caso, por ejemplo, colombiano, como muy bien lo ha mostrado el profesor Luis Javier Orjuela, de la Universidad de los Andes en su tesis de doctorado, quedaron consignados 3 proyectos societales: un proyecto societal socialdemócrata o liberal social, como él lo denomina, un proyecto multicultural, ¿sí?, que es el que anima a las comunidades indígenas, y un proyecto neoliberal de internacionalización de la economía. Por no hablar de un cuarto proyecto, que es el que yo llamo el proyecto autoritario de la Constitución del 86, que quedó de alguna manera consignado en la constitucionalización, en la Constitución del 91, en la procedimentalización que ahí mismo se planteó de muchos artículos constitucionales. O sea, en los parágrafos ustedes van a poder ver que la enunciación del artículo quedó de alguna manera amarrada, ¿sí?, en el mismo texto constitucional a un formalismo que era la gran, como lo muestra efectivamente Diego López en su libro Teoría impura del derecho, que era, digamos, que fue el gran sesgo de la Constitución del 86, el formalismo jurídico que terminó de alguna manera hermanando el pseudopositivismo y el pseudo-iusnaturalismo colombianos. Por eso Carlos Nino también muy temprano, este es un texto que es publicado en el 93, que es, digamos, reeditado en el 93, pero que es realmente un texto del 78. Nino es de los primeros que lee a Dworkin. Plantea precisamente esto, ¿no? El derecho positivo no provee razones morales suficientes para justificar una decisión, aun cuando el orden en cuestión contenga una solución clara para el caso que debe decidirse. Es decir, que incluso en los casos fáciles, ¿sí?, las decisiones morales no quedan, digamos, claramente solucionadas, ¿sí?, digamos, en la decisión judicial. No, el conflicto moral no logra ser plenamente satisfecho. Ya viene el planteamiento de Dworkin, ¿sí?, el ideal regulativo de la decisión judicial, que es el juez Hércules, ¿sí? El juez Hércules que toma las decisiones desde el peso de los principios, desde el peso jerarquizado de los principios, ¿sí? Así como en Rawls habíamos visto que los principios responden a un orden lexicográfico, primer principio, segundo principio, y el primer principio tiene prioridad sobre el segundo. De la misma manera, Dworkin, cuando habla del balanceo, de la teoría del balanceo y del peso de los principios, está hablando desde unos principios que en Filadelfia tuvieron precisamente esa jerarquización, ¿sí? Principio de igualdad, principio de igual consideración y respeto, ¿sí? El principio de igualdad prima sobre el principio de igual consideración y respeto, así como el principio de derecho al debido proceso prima sobre el de tratamiento equitativo. Entonces, por eso, digamos, la respuesta correcta se desarrolla en 3 momentos. En la etapa preinterpretativa, el juez Hércules aborda la problemática, principio Y superior a X igual YX, o sea, es el precedente que el juez encuentra, ¿sí? Etapa interpretativa, interpretación crítico-creativa,
hipótesis de trabajo, ¿sí? Prima es el principio X sobre el principio Y, ¿sí? La relectura que hace el juez Hércules a partir de su interpretación de las discusiones constituyentes, y etapa posinterpretativa, pues solución del caso a la luz del peso correcto de los principios, ¿sí? Principio X superior a Y igual XY, sentando un nuevo precedente. No hay ruptura, es un nuevo capítulo de la novela en cadena. La respuesta correcta es el caso que se resuelve a la luz del peso adecuado de los principios dado por el constituyente. Y en Dworkin, a diferencia de lo que vimos eventualmente en Rawls, la objeción de conciencia no se diferencia de la desobediencia civil. Recuerden que en Rawls habíamos visto que para Rawls la objeción de conciencia se diferencia de la desobediencia civil, pero Dworkin, retomando pues lo que él considera la gran herencia de Martin Luther King, la objeción el objetor de conciencia es un desobediente civil, y el desobediente civil, que ya es un proceso, digamos, más digamos, colectivo, el desobediente civil es un objetor de conciencia. Y siempre, así incluso un tribunal superior considere que una norma es legal, si el objetor de conciencia considera que esa norma no es justa, debe mantener su objeción de conciencia y, por tanto, su desobediencia civil. Entonces, ya vimos, digamos, cómo en Dworkin el peso de los principios consiste en darle el peso diferenciado a los principios. En la línea de Rawls, en la jerarquización de los principios, ¿sí? En la determinación diferenciada de los principios, ¿sí? Tal como el constituyente de Filadelfia los planteó, primero a nivel político-moral y después a nivel constituyente y jurídico. Ahora vamos a ver, digamos, la versión en Alexi. Robert Alexi, que pues es un autor que ha tenido mucha acogida, particularmente aquí en Colombia y en algunos países de América Latina, que en todo caso pues es confrontado en otras tradiciones, es bastante confrontado en España, ¿sí? Y no todos los países latinoamericanos han tomado, digamos, la ponderación como una metodología de trabajo del juez constitucional. Eso lo veremos cuando lleguemos a Habermas. Robert Alexi se inspira en un primer momento lo que se llaman las reglas de la argumentación jurídica en la ética del discurso de Habermas. O sea, el papá teórico de Robert Alexi es inicialmente Jürgen Habermas. Jürgen Habermas va a plantear lo que se conocen como los principios de la ética discursiva. Y la ética discursiva tiene dos principios. Primero, el principio de argumentación moral. Solo son válidas las normas
que cuenten con el consentimiento de todos los participantes en un discurso práctico. Es decir, que solo las normas que se promulguen por consenso son válidas. ¿Sí? No solamente son legítimas, sino son válidas. ¿Sí? Estamos hablando a nivel de argumentación práctica, de argumentación, él la denomina moral, pero ya lo veremos, es todo lo que tiene que ver con decisiones colectivas, con decisiones políticas o político-morales. Y el principio U, solo son válidas las normas cuyo cumplimiento pueda ser libremente aceptado por todos los afectados. Es decir, que si yo no estuve presente en ese ámbito, en ese espacio de decisión, de cualquier manera, esas normas que se tomaron por consenso también tienen que ser libremente aceptadas por mí. No me las pueden imponer coactivamente. Estos son los dos principios de lo que llama Habermas la ética discursiva, que cuando veamos Habermas al final mostraremos cuál es, digamos, su contexto y de dónde proviene. Esto proviene además de un diagnóstico sociológico sobre el derecho en la época contemporánea. Entonces, Robert Alexy toma esos principios de la ética discursiva. Yo les aclaro, pues para los que no sepan, que la ética discursiva pues es una de las grandes apuestas y las grandes propuestas y de las propuestas, digamos, más digamos, universales y más sustantivas y más fundamentales e importantes que se han hecho a nivel de la argumentación en la segunda mitad del siglo XX. ¿Sí? No estamos hablando de un filosofucho cualquiera planteando unos principios cualquiera. ¿Sí? Las reglas de la ética del discurso, los principios de la ética del discurso están sustentadas en los estudios de Kohlberg sobre los estadios del desarrollo moral y han tenido una amplia discusión académica, por supuesto han sido polémicos y han sido discutidos y polemizados, pero hay también un consenso académico de que sin duda son una de las grandes apuestas, digamos, de filosofía moral y de argumentación política y jurídica del siglo XX. ¿Sí? Y esos principios de la ética del discurso son recogidos por Alexy y son introducidos a los procedimientos jurídicos. Y de esa problematización, de esa asimilación de los principios de la ética del discurso, Alexy concreta en discusión con Perelman, en discusión con Toulmin, concreta, digamos, lo que son las reglas de la argumentación jurídica propiamente dicha, que en buena parte sustentan lo que se conoce en derecho como el sistema oral. Todo el que puede hablar puede tomar parte en el discurso, todos pueden cuestionar cualquier afirmación, todos pueden introducir cualquier afirmación en el discurso, todos pueden exteriorizar sus criterios, deseos y necesidades. Ningún hablante puede ser impedido de ejercer la salvaguardia de sus derechos fijados en 1 y 2 cuando dentro o fuera del discurso predomina la fuerza. Con esto, Alexy intenta lo que se ha denominado estabilizar el punto de vista consensual
en los procedimientos jurídicos, en primer lugar. Porque, digamos, la lógica, digamos, procedimental, la lógica de la justicia, la lógica argumentativa de la justicia procedimental era inicialmente muy restringida, muy formal, ¿sí? Ustedes ven ahí, por ejemplo, que se plantea en el 2.3, todos pueden exteriorizar sus criterios, deseos y necesidades, ¿sí? Es decir, ahí ya hay una dimensión que se abre a la misma subjetividad del observador del sistema jurídico, ¿sí? No solamente no del participante, que es el juez, sino del observador, el que está haciendo contraparte, si ustedes quieren, ¿sí? En un procedimiento, ¿sí? Todos pueden introducir cualquier afirmación en el discurso. Es decir, en un momento dado, la posibilidad de, de participación efectiva, ¿sí? Era muy formal, muy limitada, muy restringida. Con esto lo que intentaba Alexi era abrir los procedimientos, digamos, jurídicos a ese punto de vista consensual, que técnicamente se denomina el punto de vista moral, el moral point of view, la perspectiva, digamos, del involucrado. Y ya en un momento posterior, esto es, digamos, un primer momento, las reglas de la argumentación jurídica. Robert Alexi formula su concepto de derecho. Yo quiero que ustedes atiendan esta formulación, este concepto de derecho de Robert Alexi. En una semana veremos el otro concepto de derecho, que es el concepto de del neojusnaturalismo de John Finnis. Él sí, alguien que se reconoce como justnaturalista, ¿sí? Que estará, digamos, en la otra orilla de los conceptos de derecho. Este es un concepto de derecho que tiene una, digamos, que se ubica dentro de una perspectiva democrática, dentro de una perspectiva no confesional, laica, ¿sí? Y que plantea que el derecho es un sistema que formula una pretensión de corrección. Esto es muy importante, es decir, no hay derecho sin pretensión de corrección, ¿sí? Y en el punto 3 reitera, y al que pertenecen los principios y otras argumentaciones normativas en los que se apoya el procedimiento de la aplicación del derecho y o tiene que apoyarse a fin de satisfacer la pretensión de corrección. Es decir, que solo hay derecho donde hay una posibilidad de corrección. No hay derecho sin posibilidad de corrección, ¿sí? O sea que aquí el derecho no se define desde la legalidad. Aquí el derecho no es la ley. Aquí el derecho se define desde la posibilidad de corrección, que supone, por supuesto, unas reglas de argumentación jurídica donde el involucrado puede participar ampliamente. Y de este concepto de derecho deriva igualmente Alexi su concepción de validez jurídica. Entonces, la validez, que para el primer Kelsen era solo validez jurídica, ¿sí? Para Alexi, la validez es triádica, es jurídica, una norma dictada por órgano competente y según un procedimiento preestablecido, es social en la medida en que esa norma es obedecida socialmente y hay una sanción si es desobedecida, pero hay también una validez ética que tiene que ser
estructuralmente considerada es una norma justificada moralmente y basada en la posibilidad de corrección. Es decir, que no hay validez sin posibilidad de corrección. No hay legalidad sin posibilidad de corrección. O sea, no solamente es el concepto de derecho que implica una dimensión de corrección, sino que la misma validez, la misma legalidad sin posibilidad de corrección es inválida. Legalidad sin corrección es inválida. Entonces, ese es el papel de los principios. Generar, introducir, establecer una posibilidad de corrección jurídico-moral. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar, pues digamos, como en Dworkin, una estrecha relación entre moral y derecho. Para Alexis como para Dworkin, la moral y el derecho se remiten propiamente. ¿Sí? Cuando habla Alexis de moral, estamos en todo caso en este ámbito de lo que yo les he planteado en la línea de Rawls, de una dimensión político-moral. ¿Sí? Tanto en las reglas como en los principios de un ordenamiento hay una remisión recíproca entre derecho y moral. ¿Sí? Pero esa dimensión moral, podríamos decir, se expresa más a nivel de los principios, tiene, digamos, un énfasis más claro a nivel de los principios, mientras que no lo tiene de manera directa y expresa a nivel de las leyes y las reglas. ¿Sí? Y aquí, digamos, plantea el corazón de su teoría de la ponderación Alexis. Cuando hay un conflicto de reglas, se aplica una y no se aplica la otra. Pero cuando hay un conflicto de principios, simplemente un principio cede su lugar a otro, pero no pierde validez. Esa es, digamos, la diferencia que ya empezamos a encontrar con Dworkin, porque en Dworkin los principios están establecidos por el constituyente, son principios que responden a un orden jerarquizado, a un orden lexicográfico, como lo ha planteado Rawls, son principios determinados y determinables, ¿sí? Con un peso diferenciado. ¿Sí? Mientras que en Alexis los principios están en el ordenamiento, pero a los principios no se les puede dar un peso diferenciado. Los principios todos tienen un peso igual. ¿Sí? Se escoge uno o se escoge el otro en términos de optimización que el principio puede generar frente al caso concreto. Entonces, los principios en Alexis tienen que ser ponderados, no son balanceados, por lo menos en la aserción que le está planteando Dworkin. ¿Sí? Y define así Alexis la ponderación. Ponderación es un procedimiento cuyo resultado es un enunciado de preferencias condicionado, que no se trata de una cuestión de todo o nada, sino de una tarea de optimización. ¿Sí? Y esa ponderación se rige por un principio de proporcionalidad que Alexis subdivide en tres subprincipios: el principio de idoneidad, qué beneficio se deriva de la aplicación del derecho; el principio mismo el subprincipio de proporcionalidad, cuál derecho es más beneficioso al ser aplicado;
y el principio y el subprincipio de necesidad, si alguna acción o medida puede ser mejor al aplicarse. Entre otras, el ex magistrado Bernal Pulido, que terminó siendo un magistrado que todos creíamos laico y democrático, terminó inscrito en un credo religioso y tomando sus decisiones casi que a partir de ello. Además de estos tres subprincipios, ha sumado en sus libros 64 subreglas, subprincipios para restringir la discrecionalidad del juez al adoptar la ponderación. Lo que les muestra también que la ponderación es profundamente discrecional, ¿sí? Mientras que el balanceo y el peso jerarquizado de los principios en Dworkin no es discrecional del juez, la ponderación, al contrario, sí requiere un ejercicio amplio de discrecionalidad del juez. Recuerden que en todo caso, Dworkin precisamente confronta la discrecionalidad de los jueces, porque no acuden al peso diferenciado de los principios. Y por eso es esa excesiva discrecionalidad con la cual Dworkin no está de acuerdo. ¿Sí? En el caso de Alexis, indudablemente la ponderación genera una amplia discrecionalidad. Entonces, fíjense ustedes que cuando Diego López identifica, amalgama ponderación y balanceo, está también aquí cometiendo una equivocación. Y como muchos lo sabrán y pues muchos lo han reconocido, la Corte Constitucional pues básicamente optó por identificar tanto el balanceo como la ponderación como el mismo test de constitucionalidad en la línea de afirmación de Diego López. Entonces, por eso en Colombia, magia, el balanceo terminó siendo igual a la ponderación, pese a que, como les he mostrado, teóricamente, a nivel jus teórico, no son lo mismo. ¿Sí? El balanceo es el balanceo de principios diferenciados, la ponderación supone principios horizontales. De ahí por qué la perplejidad con la que empezábamos este módulo. Entonces, en el vórtice de los principios, en el vórtice de la pirámide de los principios, justicia como un ejercicio interpretativo y obviamente una corrección argumentativa a la legalidad a partir de los principios. Y por supuesto, de nuevo, no hay pureza metódica y no hay neutralidad axiológica.